Es de todos conocido que la corrupción tiene un fuerte impacto en la población, en tanto disminuye la posibilidad de reducir la pobreza en todas sus dimensiones. ¿Qué implicaciones tiene entonces que ese flagelo social se analice desde una perspectiva de los derechos humanos? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Estamos en viernes al cierre de la semana. Un tema importante para la reflexión para cerrar la semana, el combate de la corrupción en América Latina desde la perspectiva del tema de los derechos humanos. Esta noche queremos agradecer que están dos invitados con nosotros en nuestros estudios. Está el profesor Claudio Nash Rojas. Él es académico de la Universidad de Chile, reconocido internacionalmente por sus investigaciones en relación con los nexos entre la corrupción y los derechos humanos. El profesor Nash está de visita en nuestro país como invitado de un foro que se ha desarrollado este día, organizado por FUNDE y la Fundación para el Debido Proceso de PLF, denominado La lucha contra la corrupción en El Salvador desde los derechos humanos. Él también es presidente de la Fundación Diálogo Jurisprudencial. Profesor Nash, bienvenido. Buenas noches, un gusto. William, muchas gracias por invitarme a tu programa aquí a conversar contigo y con la teleaudiencia. Exactamente. Primera vez en El Salvador, ¿no? Así es. Bueno, excelente. Esperamos que lo estén tratando bien entonces. Muy bien, hasta ahora. Bueno, excelente. También está con nosotros Jaime López. Él es coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Jaime, bienvenido, un gusto. Gracias, William. Buenas noches. Muy contento de estar acá contigo. Bueno, excelente. Les decía antes de iniciar la entrevista que creo que es importante colocar un poco en perspectiva el tema de, uno pensaría que en los últimos años, no sé si delimitarlo a 5 o 10 años atrás, pero el tema de la ola anticorrupción que se ha generado en América Latina, y en medio de todo esto, algunos elementos que han ocurrido, por ejemplo, las implicaciones que ha tenido el tema de Odebrecht en América Latina, en tanto ha involucrado ese tema de corrupción generado desde Odebrecht a muchos funcionarios de gobiernos en diferentes países en América Latina y desde luego a presidentes, ¿no? Entonces, profesor, me gustaría tener una perspectiva suya de cómo se ve América Latina en ese tema, qué es lo que genera esa ola entonces de que empuja la corrupción, porque el tema de corrupción, de repente, el tema como tal es viejo, ¿no? Pero en agenda tiene poco tiempo de estar así con mucha fuerza. Sí, se da un fenómeno interesante en América Latina y es ver cómo evoluciona un proceso donde las preocupaciones en los temas de derechos humanos por una parte y los problemas o la preocupación por la corrupción van uniendo agendas y una preocupación común. Y sin lugar a dudas, como tú muy bien lo decías, este tema se instala en los últimos años a partir del caso de la investigación Lava Jato en Brasil y particularmente lo de Odebrecht. Es decir, Odebrecht nos demostró que este era un problema de una magnitud que difícilmente imaginábamos. Solo algunos datos muy puntuales, pero las investigaciones están determinando sobre 700 millones de dólares pagados en sobornos en toda la región. Tenemos 14 presidentes o expresidentes investigados en toda América Latina. Es decir, un problema de una magnitud que escapa a los peores escenarios que uno podía imaginarse hasta hace algunos años. Y te agregaría una cosa más, que es que nos hemos dado cuenta que los problemas de corrupción son de un carácter sistémico en nuestra región. Es decir, no estamos ante un problema de casos aislados de un funcionario público que aprovecha una situación
puntual para beneficiarse, sino que estamos ante un problema donde hay institucionalidad que permite, fomenta o genera situaciones de corrupción, pero hay elementos culturales que también la avalan y la van prolongando en el tiempo y dificultades de enfrentarla. Es decir, un problema realmente muy complejo. Sí, porque uno pensaría, bueno, obviamente alrededor de todos estos casos se devela el tema de la corrupción en su magnitud, en una magnitud muy cruda, por cierto, ¿no? Pero también se demuestra que nadie es intocable. Yo creo que esa es una lección dura, pero que estamos aprendiendo en América Latina. Por una parte, que no hay nadie que se pueda sentir completamente libre del tema de la corrupción. Es decir, esto ha atacado a la derecha, a la izquierda, a quienes dicen ser apolíticos. Esto está instalado en todo nuestro sistema político, económico, las empresas privadas, etcétera. Pero lo segundo es que también la respuesta en nuestra sociedad están siendo cada vez más intensas. Y desde esa perspectiva, claro, quien incurre en actos de corrupción sabe que en algún momento esto puede ser investigado, se puede conocer, y ese es un escenario que frente a lo complejo del fenómeno también uno puede tener ciertas esperanzas de que hay respuesta, de que es posible avanzar en la lucha anticorrupción, y sobre todo si le damos una perspectiva de derechos humanos, si vemos esto como un tema no solo económico. Yo creo que eso es clave entenderlo hoy en día. El problema es la democracia, cómo estamos devaluando la democracia, erosionando las instituciones democráticas, cómo estamos afectando el Estado de Derecho y cómo la corrupción también genera violaciones de derechos humanos. Es decir, es mucho más que simplemente los recursos, por grandes que sean. Bueno, y sobre todo porque, bueno, el caso particular en nuestro país, pero me parece que un poco ocurre en América Latina, de la relación que hace automáticamente la población sobre el tema de democracia con respuesta a la solución de sus principales problemas. Claro, democracia sabemos que es más que eso, pero hay esa relación directa, es la gente, bueno, de democracia, y por eso que de repente uno comienza a ver Latino Barómetro, cómo se mueve la tendencia de la gente que ahí dice que le parece que puede ser, le genera alguna indiferencia, digamos, si el régimen puede ser un poco autoritario, ¿no? Pero dice que me resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, pero es genera un impacto en el tema sobre la situación de democracia, ¿no? Sin duda, yo creo que ese es uno de los impactos que tiene la corrupción más complicado. ¿Cuál es? Que afecta la credibilidad en el propio sistema democrático, es decir, Centroamérica en el post-conflicto, en el Cono Sur, en el paso de las dictaduras a la democracia, había una esperanza muy fuerte de que los sistemas democráticos mejoraran las condiciones de vida radicalmente de la población. Y cuando eso se pierde, cuando no tenemos instituciones creíbles, cuando los problemas cotidianos de la gente no se solucionan, se afecta la credibilidad en el sistema democrático. Entonces, la afectación no es solo a la economía, como en algún momento se pensó. Usted se acordará que en algún minuto se hablaba que la corrupción incluso ayudaba a la economía, era el aceite que permitía que la máquina económica funcionara. Bueno, hoy día sabemos que no solo no es el aceite que mejora la economía, sino que además genera condiciones políticas, genera condiciones económicas que no ayudan a solucionar los problemas de la población en nuestro continente. Ahora, pero hay países en los que se ha llegado a tener un poco de temor, ¿no? de entrar al fondo en el tema de corrupción, porque efectivamente genera repercusiones económicas en los países. Digo, cuando los países a veces comienzan a depender un poco de todo ese movimiento alrededor de la corrupción. Sin duda alguna, luchar contra la corrupción trae aparejado costos. Es decir, si tú tienes sistemas que se han basado en prácticas corruptas, modificarlo puede tener costo, pero sin duda alguna el costo de mantener la corrupción es mucho más alto, y eso es algo que tenemos que asumirlo y comenzar a generar los cambios pertinentes. Excelente. Jaime, entonces, ¿cómo se ve nuestro país desde la perspectiva de esto que estamos hablando, de la situación de
del combate a la corrupción en América Latina, lo que ha develado casos específicos, Odebrecht y demás, presidentes procesados, presos, en el caso de nuestro país, desde luego, ¿no?, que también somos ejemplo lamentable en eso. Lo que ocurre que nos ayuda a comprender mejor el problema que tenemos, porque acá algunas personas piensan que, aunque se escandalizan por los problemas de corrupción que han habido, pero tratan de que esta se centralice, por ejemplo, en algunas figuras con nombre y apellido, Saca, Funes, y tratan de plantear de que la corrupción es eso, o sea, que no hay nada más allá de eso y que hay que hacer los procesos judiciales y que con eso se resuelva. Y hay un interés precisamente por tratar de evitar de que esto se siga abriendo y que se devele la magnitud y el impacto que tiene sobre la gente. ¿Por qué? Porque no es un problema nuevo, o sea, digamos, yo creo que para la persona que va al hospital y que es mal atendida, siempre ha estado ahí presente, o sea, el abuso, el maltrato, las irregularidades con los medicamentos. Pero ahora lo que ocurre es que estamos comenzando a comprender de que eso no es una situación normal, de que no solo es una situación, como dice el profesor Nash, de que se están el dinero del Estado que se está perdiendo, sino que es una cosa que impacta directamente en los derechos de cada uno de nosotros. Y la gente se está comenzando a dar cuenta de eso. Entonces yo creo que este enfoque o esta discusión es un reconocimiento de eso que está pasando tan profundo en el país. Hablamos de mala calidad de servicios, mala cobertura, hablamos de que no se pueden reforzar las prioridades de gasto, hablamos de un sistema de justicia que no es independiente y que viola sistemáticamente los derechos de las personas. Entonces, cuando eso se comienza, y decimos, entonces no es solo un problema de que, por escandaloso que parezca, no es solo de que se perdieron 300 o 600 millones en la presidencia de la República, sino que hay una violación sistemática de derechos a la salud, de derecho a la educación, de derecho al trabajo, de derecho a la seguridad, precisamente porque los funcionarios que se les ha encomendado cumplir esta función, lejos de cumplirla, están participando en organizaciones muchas veces criminales, precisamente para aprovecharse y desviar recursos del Estado. Entonces esa es la dimensión, y yo creo que es una toma de conciencia muy fuerte, o sea, porque realmente golpea, pero sumamente necesaria. Excelente, nos quedamos en el punto, hacemos nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Hay un tema que creo que es importante, ¿no? Ya ustedes lo colocaban en la perspectiva, este tema de la corrupción como un acto lesivo al tema de los derechos humanos, ¿no? Y que justamente entonces, profesor, es parte de la especialidad suya y también un poco de lo que me imagino, supongo que usted ha hablado este día en la ponencia que ha brindado. Y lo decía Jaime, lo que implica esto, ¿no? Porque ya ahora sí, obviamente con más claridad se puede hacer la relación. Bueno, si se perdieron 2, 3, 4, 5 millones de dólares en un tema de malversación de fondos, una obra mal hecha, porque la corrupción es mucho más del tema de decir, bueno, que alguien se robó el dinero líquido, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuántas escuelas dejaron de hacerse, de construirse? ¿Qué significó eso para un hospital? ¿Cuántos hospitales se pudieron hacer, ¿no? Entonces, ahí sí se va vinculando más y es donde la gente sí entiende de manera más clara qué implicaciones tiene la corrupción, ¿no? Lo que estamos tratando nosotros de plantear hoy día es que es el impacto en distintos niveles que tiene la corrupción en materia de derechos humanos. ¿Por qué te digo que estamos tratando de replantear el tema? Porque tradicionalmente el acercamiento era, mire, aquí hay un problema de recursos, entonces como se piensa, aquí había menos recursos para salud porque los recursos desaparecieron y simplemente no están y no se pudo construir un hospital. El punto es que esa es una faceta, pero lo que estamos viendo hoy día en todo el continente y
casos puntuales en distintas partes, es que la corrupción tiene un impacto también directo, es decir, la corrupción como una forma de violación de derechos humanos. Es decir, cuando en algún país, por ejemplo, a los niños enfermos de cáncer, en vez de darles el remedio que corresponde, porque no existen, porque alguien se robó el dinero y a esos niños se les entrega un placebo, eso es una afectación directa al derecho a la salud. Cuando hay financiamiento ilegal de la política, lo que se está afectando es el derecho a la igualdad entre los candidatos. Hay otras veces en que tú tienes un contexto donde la corrupción es un antecedente más en materia de violación de derechos humanos, como prácticas vinculadas con tratos a ciertos sectores desaventajados de la población, es decir, por ejemplo, a los pueblos indígenas o a poblaciones afro que son desplazadas de sus territorios por un intrincado manejo entre crimen organizado, empresas transnacionales, gobierno que somete. Tú ves ahí un solo elemento, no, son todos los elementos que concurren. Por lo tanto, el impacto que tiene la corrupción en materia de derechos humanos son de distintas dimensiones. Sí. Pero por otra parte, hay también un impacto, yo lo llamaría positivo, y es la posibilidad de usar adecuadamente los instrumentos que te entrega la protección de derechos humanos para mejorar la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. Ahora bien, profesor, ¿podría elevarse todo el tema de corrupción a convertirlo al plano de un delito de lesa humanidad? Hay gente que está trabajando en eso, es decir, hoy día hay una discusión de si la corrupción pudiera ser considerada. En algún momento se habló de esto cuando se estaba creando la Corte Penal Internacional y quedó fuera. Pero lo que yo diría hoy día no hay discusión es que la corrupción sí es un elemento que agrava ciertas situaciones criminales. Algo que está muy vinculado a colegas tuyos, a la persecución permanente en distintas partes de los periodistas que investigan casos de corrupción. Tú tienes ahí perfectamente que se puede configurar un delito de un crimen de lesa humanidad y que está vinculado con tapar situaciones de corrupción u otra. Entonces, yo creo que estamos recién a nivel académico y a nivel internacional tratando de dimensionar adecuadamente lo que significa la corrupción como una práctica que viola derechos humanos. Sí, porque en el tema de la lesa humanidad, bueno, habitualmente uno ubica la referencia inmediata es en el caso de una masacre, que se cuantifican los muertos de inmediato, no se documenta, pero en este caso de cómo impacta en el tema de la falta de prestación de servicios sociales a la gente, claro, la gente se va muriendo, ¿no?, por falta de medicamentos, pero no ocurre de un momento a otro. Claro, y eso hace que haya un tiempo donde esto no se investiga adecuadamente, y por eso es tan importante, y yo creo que ese es un gran aporte que hace darle una perspectiva de derechos humanos, es que tú visualizas a las víctimas. Claro. Se tiende a pensar, y muchos de tus telespectadores lo habrán escuchado más de alguna vez, que la corrupción al final es un delito que no tiene víctimas. Aquí nadie se vio afectado. Es solo dinero que sale de un lugar para otro. No, la corrupción tiene víctimas concretas. Tiene la víctima de quien no recibe la atención de salud adecuada. Tiene víctimas vinculadas con los sistemas de educación cuando no hay recursos, pero además cuando se cobra por la atención de un niño en un colegio X. Tú tienes sistemas de seguridad social colapsados por malversación de fondos. Es decir, es un delito que tiene víctimas y que esas víctimas deben ser además reparadas. Y eso es importante, porque la corrupción, ¿por qué se puede mantener en el tiempo? Porque hay impunidad. ¿Y por qué hay impunidad? Porque no se ve quiénes son los afectados, y cuando se ven los afectados pareciera que no importan, y eso es lo que tenemos que modificar. Sí, a ver, tu opinión cuál es, Jaime, en términos de esto del tema de lesa humanidad, pero también había un punto que me interesa que lo retomemos, que ya se manejó así un poco rápido, y es de cómo trasciende el tema de combatir la corrupción y la corrupción que sobrepasó esas
esas barreras, digamos, de lo ideológico, izquierda-derecha, o sea, trasciende a eso, ¿no? Trasciende. Bueno, quizás además de reforzar el punto del profesor Nash, es de que la corrupción no es un solo tipo de prácticas, sino que son múltiples tipos de prácticas y a diferentes niveles. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, en la mañana hablábamos del ejemplo de la persona que va a la consulta de salud a un establecimiento público y el médico le dice, la puedo atender, pero si va a mi consultorio privado. Y cuando va al consultorio privado le dice, le voy a recetar este tipo de medicamentos, y es un medicamento por el que este médico está recibiendo regalías de la farmacéutica. Claro, entonces, claro, son una diversidad de prácticas y una serie de áreas grises con diferentes tonalidades de gris. Y creo que, si bien es cierto, le ponemos la corrupción, la gran corrupción es tan impresionante, tan dañina, con un impacto tan fuerte, pero también tenemos que poner el ojo, y el enfoque de derechos humanos nos permite hacer eso, en la corrupción cotidiana, en la que nosotros quizás ni siquiera le llamemos corrupción, porque es la normalidad. O sea, eso lo que pasa en el establecimiento médico, el abuso del policía, o porque son prácticas que se han ido normalizando o naturalizando. Sí. ¿No? Entonces es muy amplio el tema de que tú llegas al tribunal, si acaso caes en las manos de tener un problema judicial, y que para agilizar tu caso tengas que darle un regalito, ya sea en dinero o alguna prebenda o algún tipo de especie al secretario o al notificador para que el caso comience a caminar. Entonces estamos hablando de una diversidad de prácticas que se dan que primero no son normales, segundo son corrupción, tercero son violaciones sistemáticas de los derechos humanos, tienen víctimas, y además de eso también tienen un costo económico. O sea, desde la dimensión de lo que estamos hablando, y que, como te digo, o sea, la gente lo vive en su cotidianidad. Aquí lo que estamos planteando es cómo visibilizar esto a nivel de los instrumentos, de las políticas públicas, articular todo ese tipo de instituciones que existen para proteger y garantizar los derechos, para controlar y vigilar los recursos, para que efectivamente comencemos a reducir y a controlar ese problema. De acuerdo, vamos a hacer otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del tema de institucionalidad, transparencia, anticorrupción. Acá, profesor, habrá conocido un poco, bueno, hay un poco la discusión sobre qué hacer en este país para enfrentar la situación de corrupción. Tomamos el ejemplo de Guatemala con una CICIG, hacer unas CICIGs en El Salvador, lo que ha hecho el equipo Mashi, que sería en Honduras, ¿no? Sobre el tema también de anticorrupción, pero entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer la institucionalidad. Claro, en este país ya se vio también que con la institucionalidad que tenemos, con lo que hay, a veces uno dice, bueno, lo que hace falta es voluntad, ¿no? Y con la voluntad se pueden hacer muchas cosas. Hacemos una pausa, regresamos. Profesor, ¿es posible pensar como en dos caminos que pueden ser, o desarrollamos solo uno o los dos de manera paralela? Y me refiero al tema de fortalecimiento de la institucionalidad, tener la cooperación internacional en estos esfuerzos, o cómo habría que enfrentarlo esto, porque bueno, tenemos el ejemplo inmediato del caso de Guatemala, decíamos lo que está haciendo Honduras también con el apoyo de la Organización de Estados Americanos, pero nuestro país, porque acá se habla mucho de, bueno, unas CICIES o no CICIES, del tema de institucionalidad de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, aún con poco recurso económico, con poco personal, sobresaturada por el tema de los homicidios que tenemos en este país, ¿no? Aún con eso, bueno, hemos visto lo que pasó ya ha ocurrido ya con 2, 3 expresidentes en este país, ¿no? Entonces, ahí hay un poco el dilema, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede ser lo más aconsejable, digamos? Esa es la pregunta en estos minutos que recorre, diría Marx, recorre como un fantasma toda América Latina, decir, ok, tenemos el problema, se ha instalado en nuestra agenda pública, ahora qué hacer. La mala noticia es que no hay aquí una medida que adoptar. Ojalá tuviésemos una receta, hubiésemos llegado a una receta de, mire, esto es lo que usted debe hacer aquí en El Salvador y con esto solucionaron los problemas. Como esto es
fenómeno multicausal, hay que atacar las distintas causas. Yo diría que hay, pero sí, lo que hemos aprendido, me parece, en la experiencia comparada en América Latina son tres cuestiones básicas, yo diría. La primera, que este es un problema que tiene elementos institucionales, es decir, aquí hay legislaciones, hay prácticas dentro de esas legislaciones, hay instituciones que hay que corregir, hay que mejorar. Es decir, hay que disminuir los espacios de discrecionalidad, por ejemplo, que eso es una causa normalmente de actos de corrupción. Cuando usted tiene un porcentaje importante del presupuesto de la nación que se maneja discrecionalmente por la autoridad de turno, usted está generando las condiciones necesarias para que haya corrupción. Sí, ya se ha hablado en el pasado acá, por ejemplo, el tema del uso de partida secreta. Partida secreta, el financiamiento de la política. Sí. Cuando usted genera un vínculo directo entre poder económico y poder político, eso tiene que regularlo adecuadamente. ¿Cómo? Rendición de cuentas, transparencia. Es decir, elementos institucionales que permitan de alguna manera prevenir situaciones más o menos evidentes de corrupción. Nombramiento de autoridades de alto nivel que van a controlar a su vez a otras autoridades. Bueno, tiene que haber ahí independencia que permita un control interinstitucional. Esto hace 200 años lo sabemos, no lo estamos descubriendo hoy día. Lo que tenemos que hacer es implementarlo. Lo segundo que hemos aprendido en la región, y en esto el caso de Perú es tremendamente interesante, luego de la dictadura de Fujimori y Montesino, es que hay que desarrollar sistemas de investigación y sanción de la corrupción que sean inteligentes, es decir, capaces de no solo sancionar a quienes lideran actos de corrupción, sino que también deshacer las estructuras criminales que hay tras eso, cuestión que es muy complejo, pero que debe apuntarse a ello. Y lo tercero que yo diría que hay que hacer, y es tal vez una de las partes más difíciles, es hacerse cargo de los elementos culturales. Acá, Jaime lo señalaba muy bien, acá en América Latina, me lo decían en Colombia hace algunos días atrás, vivimos una cultura de la ilegalidad, donde hemos normalizado prácticas de corrupción, pero yo diría que hay algo más grave aún que normalizar prácticas de corrupción. Hemos valorado la corrupción. ¿Qué quiere decir eso? Nos parece muchas veces bien, loable, aquel que se logra saltar la fila. Sí, claro. Aquel que se hace dinero rápido es alguien que es admirable. Y se le ve más como una cualidad o una como virtud. Una cualidad. El que logró la forma de no pagar impuestos es alguien que, mira, la supo hacer. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado eso en una conversación en nuestro hogar? En ese sentido, tenemos que volver a valorar lo que significa cumplir la legalidad, ponernos de acuerdo en ciertas reglas mínimas de convivencia, y eso es tal vez lo que nos va probablemente a tomar más tiempo, porque tiene que ver con mejorar la educación y el rol que tiene precisamente algo tan poderoso como es la televisión en nuestra región. Excelente. Jaime, ya volviendo entonces también en casos específicos nuestros, ¿no? El caso de la discusión que hay en este momento, un poco planteada si debería instalarse en el país una CICIES, qué es lo que hay que hacer, pero bueno, un organismo que debería estar entonces, si es que ocurriera, fuera de la sombra del Ejecutivo. Definitivamente. Bueno, hay que instalar una CICIES, pero si va a ser efectiva. Si no, pues no tiene sentido. ¿Y qué significa que sea efectiva? Significa de que va a poder ya sea apoyar o investigar sin restricciones, tanto agentes privados como agentes públicos, cosas del pasado, cosas del presente. Estamos hablando de una CICIES que no va a tener restricciones en cuanto al secreto bancario, el secreto tributario u otro tipo de mecanismos de protección. Estamos hablando de que la Fiscalía va a ser, porque al final la que tiene que presentar los juicios es la Fiscalía, ¿verdad? Pero es el tema de facultades expresas para poder desarrollar ese trabajo. Sí. Y en el tema constitucional también. Sí, algunas. Y lo más crítico, creo yo, es de que las instituciones colaboren de manera articulada, porque ese es el gran problema. Aquí podemos poner la mejor CICIES del mundo con los mejores investigadores, pero
si la ponemos en el contexto que estamos actualmente, la van a acercar las instituciones. Una fiscalía que simplemente va a comenzar a atorar los casos, un sistema judicial donde los jueces van a interpretar como les dé la gana las pruebas que se presenten. Entonces definitivamente no tiene sentido. Entonces, pero si nos comprometemos, creo que sí puede tener futuro. ¿Por qué? Porque realmente investigar la corrupción no es fácil, o sea, se requieren capacidades técnicas muy especializadas, por ejemplo, el seguimiento financiero, la investigación transnacional, la reconstrucción de transacciones, y ciertamente en el país tenemos muchas debilidades sobre eso. Ahora, pero esto implicaría, Jaime, llevar ese trabajo, pero a la vez ir fortaleciendo la institucionalidad. Desde Uno luego. piensa, por ejemplo, qué pasa con la Corte de Cuentas de la República. Eventualmente ha habido momentos en que, por ejemplo, acá se ha estado los ojos puestos sobre el trabajo de la Fiscalía General de la República, pero todo el mundo piensa, bueno, pero si es que lo central hubiera sido que esto se hubiera evitado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo funciona el Tribunal de Ética Gubernamental? ¿Cómo funciona el Instituto de Acceso a la Información Pública? ¿Dónde entra la Corte de Cuentas de la República? Y como última instancia es la Fiscalía General. Es que mira, aquí hay algo que es bien delicado y hay que diferenciar, y es que tenemos la corrupción que ocurre en terreno, le podemos llamar, o que es lo que pasó en Casa Presidencial, lo que pasa en la alcaldía cuando le cobran a un contratista el 10%. Entonces está esa corrupción de terreno, pero está la corrupción que es la de las instituciones de control y de las instituciones de justicia, y que opera precisamente para encubrir y para garantizar la impunidad. Sí. Y tenemos evidencia de eso. O sea, no estamos hablando de una Corte de Cuentas solo que le faltan capacidades, sino que estamos hablando de una Corte de Cuentas que ha fabricado auditorías falsas en relación con el manejo de los gastos reservados. Los famosos finiquitos. No estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia solo que tienen polémica sobre cómo se manejan los casos de probidad, sino que sistemáticamente ha archivado años, durante muchos años, las declaraciones de probidad sin investigarlas y dejando que prescriba. Entonces, definitivamente, si vamos a hablar de un mecanismo internacional, tiene que enfrentar la corrupción en esos dos niveles, la corrupción de terreno y la corrupción que hay a nivel de las instituciones de control y las instituciones de justicia. Entonces, esos son los requerimientos que tenemos, ¿verdad? Y creo que si se, como dicen, si se alinean las estrellas, ¿verdad? Y podemos tener un mecanismo de este tipo, pues yo creo que nos ayudaría mucho. Ahora, si solo va a ser una simulación, o si la van a traer, la van a tener acá 6 meses y después no les va a gustar y la van a querer sacar, pues definitivamente no sería una buena opción. Bueno, nos quedamos en ese punto. Vamos a hacer la última pausa comercial. Yo creo que es relevante también que hablemos un poco sobre el tema de la función pública en el país. Un poco ahí la discusión, bueno, 10 años tenemos prácticamente de que acá se está debatiendo sobre una ley de la función pública, ¿no? Más de 10 años incluso, ¿no? Yo el primer proyecto de ley lo conocí a principios de los 90. De los 90, y en Asamblea Legislativa hay 2 anteproyectos que están ahí prácticamente atorados. Pero bueno, platicamos de cuál es la relevancia, por ejemplo, de una ley de la función pública en cada uno de los países. De repente el profesor nos puede contar un poco la experiencia chilena también, ¿no? Porque aquí estamos en un proceso de transición, profesor, y el presidente electo pues está configurando gabinete. No conocemos cuál es el proceso, no hay una ley que establezca esos procedimientos. Debo entender que Chile sí lo tiene. Pero bueno, lo platicamos después de la pausa. Bien, profesor, acá se ha planteado un poco siempre esta discusión, ¿no? El tema del ejercicio de la función pública como una política prácticamente clientelar, ¿no? No tenemos, bueno, aquí hay una ley de servicio civil, pero es sumamente antiquísima, y ahora se está trabajando sobre anteproyectos de ley de la función pública. Pero entonces, ¿cómo? Porque al final esto, si se tiene o no se tiene leyes, también esto fomenta espacios para el tema de corrupción, ¿no? Sí, ese es un aspecto muy importante que se está discutiendo en varios países de la región, y es, a ver, lo natural es que obviamente el presidente tenga la posibilidad de nombrar sus ministros, la gente de confianza. La de confianza, pero luego hay todo un aparato burocrático que lo que uno debiera aspirar es que
sea meritocrático, es decir, que se llegue ahí no por pago de favores políticos o por nepotismo, sino que se llegue ahí porque está la mejor gente, la más capacitada y por lo tanto que debe tener estabilidad en sus cargos. Y otra cuestión importante, no es solo cómo se llega a estos cargos, sino que haya una debida carrera funcionaria, es decir, que hayan posibilidades efectivas de capacitación, de movilidad institucional, de permanencia en los cargos, es decir, una administración pública profesional y capaz de llevar adelante el aparato del Estado y no estar sujeta a los vaivenes de las elecciones políticas o al clientelismo tan connatural en todos nuestros países. Es decir, pero ese es un ideal que todavía estamos lejos de alcanzar, pero sí en qué se puede avanzar rápidamente. Primero, que esto sea objeto de una discusión, que haya una legislación donde se regule cómo acceder a los cargos y una carrera funcionaria mínimamente razonable para que el Estado pueda funcionar de una manera adecuada y sin estar permanentemente discutiendo sobre cómo distribuimos el aparato del Estado del partido que gana la elección. Ganar una elección no puede ser ganar un botín, es una responsabilidad, no beneficiar a mi entorno. Sí, y como ya estamos diciendo, bueno, como hay actos que se pueden convertir en actos de corrupción, es decir, y que no necesariamente tiene que ver con la sustracción literal del dinero de las arcas del Estado, sino de cómo en un momento determinado se nombra gente que no es adecuada a los perfiles y al final termina dándose un mal servicio a la población. Es que yo creo que si hay algo que hemos ganado los últimos años en particular es precisamente ampliar el concepto, es decir, la corrupción es obtener un beneficio ilícito aprovechando una posición de poder. Bueno, ese beneficio no es la visión tradicional, el sobre con billetes que yo te paso y tú lo guardas rápidamente, no, es mucho más complejo, es obtener una serie de beneficios y obtener cargo para mí, para mis partidarios políticos, para mi familia, etcétera, es una forma de beneficio también. ¿Y eso qué hace? Que no es necesario, entre comillas, que se roben el aparato público, y quiere decir que después no se puede administrar el aparato público, porque no llega la gente adecuada y capacitada para administrar un servicio de salud, un servicio de educación, que son cuestiones complejas. Sí, Jaime, y bueno, aquí ya volvemos a lo doméstico, ¿no? En el caso tuyo. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento justamente con esa discusión de si habrá o no una ley de la función pública antes del 1 de junio, uno pensaría que quizás no, porque bueno, ya escuchamos a algunos dirigentes del Partido Arena decir, bueno, vamos a esperar que sea el presidente cuando tome funciones, que decida qué hacer con esto, ¿no? Pero es una responsabilidad de todos. Lo que ocurre es que realmente esto de la función pública sería una de las principales medidas anticorrupción en este país, y desde luego, ¿qué significa eso? Que en la contratación pública tenemos una de las principales formas de corrupción y que de la que participan todos los partidos políticos. Y no es solo corrupción en el sentido de que le violan los derechos a las otras personas que compiten, si acaso hay concurso, ¿verdad?, que compiten por un puesto, sino que la persona que llega a ocupar ese cargo, si lo hace porque es amigo, si lo hace porque es del partido, va a actuar negligentemente en su trabajo, o sea, no va a tener la capacidad de resolver, o simplemente va a actuar con sesgo partidario, y ahí comienza, y terminamos conectando nuevamente con derechos humanos, porque comienza una serie de violaciones sistemáticas, precisamente porque la persona que está ocupando ese cargo, primero, no tiene el mérito, y segundo, no está ahí precisamente para desempeñarse bien. Y esto yo creo que la gente lo sabe perfectamente. Por ejemplo, en las alcaldías, una de las quejas más persistentes que hay de la gente es el sesgo partidario a la hora que por ejemplo, se acceden a servicios de la alcaldía o para la distribución de los proyectos, aun cuando hay desastres, o sea, para la distribución de la ayuda, las láminas, los alimentos, etcétera. Entonces, estamos en presencia de eso, o sea, y la corrupción, hay quienes dicen, la cuantifican. Mire, el problema del recurso humano en el Estado es, por ejemplo, son alrededor del 70-80% del presupuesto lo que se gasta
o lo que cuesta las remuneraciones. Y precisamente es el botín más grande que tienen los partidos políticos, y la ley de la función pública es una amenaza directa para ellos. Entonces yo creo que esta ley definitivamente tenemos que empujarla, y no se va a aprobar por voluntad o por buena disposición de los partidos, sino que en la medida que sientan presión. Jaime, hay un fenómeno que está ocurriendo actualmente, ¿no? Y hay en medio de esto denuncias del presidente electo sobre el tema de constitución de sindicatos de una forma prácticamente expresa o acelerada, ¿no? Y que entonces hay un poco ahí queda la inquietud de si todo este proceso que está ocurriendo sobre los sindicatos, obviamente que es un tema que también de derechos laborales, sin duda alguna, pero cómo es, hasta qué punto esto puede ser una situación que tiene otra intencionalidad que va más allá del tema estrictamente laboral o sindical. Se mezclan, digamos, ahí no puede negar uno que hay cuestiones legítimas de asociación y de defensa de derechos laborales, pero uno no puede negar de que el Estado en los últimos 10 años se ha engordado de una manera increíble de plazas, y muchas de estas plazas han sido otorgadas a militantes partidarios o familiares de los funcionarios públicos. Entonces, definitivamente uno, como te digo, no puede dejar de reconocer que hay derechos legítimos, pero también está claro que detrás de esa formación de sindicatos express, como se le ha llamado, ¿verdad?, está el interés de proteger a la militancia y a los parientes de los funcionarios que han sido nombrados de manera, yo diría, irregular en los cargos del gobierno. Sí. Entonces, definitivamente yo creo que no está bien, o sea, el derecho a sindicalizarse es importante, pero la contramedida debería ser, por ejemplo, una ley de la función pública y comenzar un proceso serio de evaluación de los servidores del Estado. Sí, estamos prácticamente al cierre, nos quedan unos pocos segundos, profesor. Entonces, ¿a qué debemos de trascender entonces en América Latina con el tema, ¿no? Ya hemos visto efectivamente el caso, decimos, de quienes se consideraban intocables ahora son tocables, ¿no? Y no solo son tocables, sino que pueden estar presos o están presos. Entonces, pero ¿a qué se debe trascender en este análisis? Yo creo que hay una idea final que me gustaría dejarte planteada y a los telespectadores. Enfrentar la corrupción requiere de medidas, como hemos visto, de enorme magnitud, y por lo tanto se requiere voluntad política. La única forma de generar esa voluntad política es a través de la indignación ciudadana. Si no tenemos una ciudadanía como ocurrió en Brasil, en Honduras, en Guatemala, una ciudadanía que frente a la corrupción dice basta y exige cambios, no vamos a tener los cambios que se necesitan. Por lo tanto, la invitación es a usted, a ti, a todos nosotros a trabajar en estos temas, a preocuparnos de estos temas y a exigir transformaciones. Ese es el único camino que hoy día nos queda para combatir este flagelo que es el de la corrupción. El tema de la presión social. No hay otro. Sí. Bueno, excelente. Se nos fue el tiempo. Profesor, qué gusto que haya estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Muy amable. Ya está bien. Bueno, perfecto. Gracias, Jaime, por haber compartido también esta noche con nosotros acá en 8 en Punto. Gracias a nuestra audiencia que estuvo durante toda la semana. Que descansen el fin de semana. Nos vamos a ver el próximo lunes en 8 en Punto. Buenas noches.